para después compartírselo, que lo puedan repasar y que ustedes a su vez lo puedan compartir con otras personas. Adelante, Erika. Y ya le Muy inicio. buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecida con AED por la oportunidad que nos da como Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad de participar, y a título personal también siempre muy contenta de poder acompañar a AED en los procesos que tan acertadamente desarrollan. Hoy vamos a hablar un tema que ha sido tal vez poco explorado, pero que se relaciona muchísimo con los temas de inclusión en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad. Es un tema que nos permite además reconocer cuáles son esos ámbitos empresariales e institucionales en los que podemos hacer acciones para la inclusión, más allá de solamente dar empleo a algunas personas con discapacidad. Entonces vamos a compartir esta experiencia esperando que para ustedes sea enriquecedor y que les permita también visualizar cómo podemos conectar con proveedores y con prestadores de bienes, servicios y de otros que sean también a su vez inclusivos de las personas con discapacidad. Bueno, sin más, entonces le voy a agradecer muchísimo a las compañeras que me van a ayudar a pasar la presentación. La siguiente. Vamos a hablar de compras y contratación sensibles a la discapacidad. Quizá algunos han oído hablar de las compras y contratación sensibles al género, pues se trata de la misma situación de la inclusión en este ámbito, pero enfocada en personas con discapacidad. Y básicamente, pues podríamos resumir que se trata de compras y contrataciones que tienen el mayor impacto positivo posible para el desarrollo inclusivo de las personas en situación de discapacidad. Eso significa que impactan la vida de las personas con discapacidad, impactan el entorno, sus familias, la comunidad en general, para transformarlo en una sociedad más accesible. Esto se hace en condiciones o características deseables y objetivamente verificables en materia social, incluyendo temas de accesibilidad, diseño universal y igualdad de oportunidades. La siguiente. ¿Y por qué hablar de compras y contratación sensibles a la discapacidad? Bueno, hemos hablado bastante de empleo, pero hay que repasar algunos datos. Bueno, porque la población de Costa Rica es de alrededor del 20% de población con discapacidad si sumamos a las personas menores y mayores de edad. Eso es muy importante. La siguiente. Porque más del 60% de la población en situación de discapacidad somos mujeres. Y acá hay un tema importantísimo, porque entonces quiero hablarles o queremos profundizar desde la Alianza de Mujeres, no solo en la contratación de personas con discapacidad, sino en la perspectiva de género a la hora de contratar a las personas con y sin discapacidad, ¿verdad? Porque en la población costarricense, el 60,9% de las personas en situación de discapacidad somos mujeres. Y por lo tanto, la discapacidad tiene rostro femenino y acá se reproducen contra nosotras todos los estereotipos que afectan a las mujeres en general, más los que afectan a la población en situación de discapacidad. Siguiente. Y porque también finalmente las personas con discapacidad, alrededor del 56% de las personas con discapacidad están fuera de la fuerza de trabajo, es decir, no trabajan de forma remunerada ni han realizado gestiones para buscar trabajo. ¿Esto por qué? Bueno, porque una gran parte de esos motivos son la histórica exclusión y discriminación. Del 39% de personas que sí están ocupadas, no necesariamente están ocupadas en un trabajo debidamente remunerado o correctamente remunerado, sino que gran parte de ese porcentaje son personas que están en la informalidad o que tienen ocupaciones domésticas que, si bien significan un trabajo importante, no reciben a cambio una remuneración. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva y analizamos todos los datos del total de población con discapacidad que hay, el 30% más o menos es el que recibe algún tipo de remuneración en condiciones más o menos dignas de trabajo, sin que necesariamente esto signifique que están recibiendo el salario mínimo que requieren para subsistir. Por lo tanto, es un tema urgente. La siguiente. Bueno, y además porque implica oportunidades estratégicas para las empresas e instituciones. Por un lado, hay correspondencia con un comportamiento ético de las empresas que promueven una imagen asertiva, con un quehacer respetuoso de los derechos humanos, porque la inclusión fortalece la respuesta ante requerimientos externos de clientes, de reguladores externos, de stakeholders. La siguiente. Ahí le va dando y le van saliendo. Generan o fortalecen oportunidades con sociedades, estados y gobiernos y otras organizaciones que exigen altos estándares en derechos humanos, y esto permite acceder a nuevos mercados,
Mejora la gestión de riesgos al reducir los impactos negativos en los derechos humanos de esta población. Genera oportunidades para acceder a mecanismos de financiamiento, ya que es un tema mundial, ¿verdad? La situación de desempleo de las personas con discapacidad mundial, más del 55% de la población con discapacidad en el mundo está en situación de pobreza o pobreza extrema, y por eso es un tema muy buscado. Y porque también los grupos de interés, ¿verdad? Todos los stakeholders, sean quienes sean, esperan y exigen cada vez más de las organizaciones en estos temas. Y finalmente, ahí falta un clic nada más, porque mejora la relación con estos grupos, con la comunidad, con los proveedores, con los clientes, con los contratistas, etcétera. Y esto le da credibilidad a la licencia social, que es ese permiso legítimo que le otorga la sociedad a una empresa o institución para que pueda trabajar con ese reconocimiento que se requiere para tener éxito. La siguiente. Bueno, ¿y por qué más? Porque con el desarrollo de estas acciones de inclusión, porque las compras sostenibles y las compras sensibles a la discapacidad ayudan a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo como objetivo claro que los derechos humanos son el camino y la meta a la que todos queremos llegar. Los objetivos de desarrollo sostenible nos van marcando el camino, nos van dando pautas para ir alcanzando poco a poco esa máxima de la Agenda 2030, y porque diversidad e inclusión son la clave para mejores sociedades y la expectativa de una vida futura para las personas del presente y futuro, en un mundo en el que todos soñamos podamos ser, del que todos soñamos podamos ser, sentirnos parte, ¿verdad? Y que dejemos atrás la exclusión, la discriminación, y sin que dejemos a ninguna persona atrás en estos alcances. ¿Bien? Ok, hay algunas definiciones clave que vamos a repasar brevemente. Este tema implica todo un trabajo que es posible desarrollar en las empresas. Hoy lo que vamos a dar es una pincelada para que ustedes se lo lleven, ¿verdad? En la conciencia, para que nos ayuden a hacer también como todo el lobby para que estas cosas ocurran dentro de las empresas. Bueno, las compras sostenibles, creo que muchos habrán escuchado de esto, involucran una gran cantidad de materias. En general, estas compras contienen aspectos ambientales, sociales, económicos y de innovación, y conjugan en las compras en sí de contrataciones que se den estos tres elementos, estos tres pilares: el pilar social, el ambiental, el económico, y también de innovación. Entonces, sí, no importa, siguiente. Entonces es importante que avancemos hacia ese tipo de compras. Dentro de las líneas de acción de las compras sostenibles hay acciones de no discriminación, y dentro de las acciones de no discriminación tenemos la inclusión de personas con discapacidad. Esto sea tanto en la parte laboral, o sea, la inclusión laboral tal cual, como en el proceso de compras para comprarle a organizaciones de personas con discapacidad o a otras organizaciones y empresas que son inclusivas de las personas con discapacidad. Entonces, esto permite que haya un mayor respeto y promoción de la igualdad de oportunidades y trato para estas poblaciones, permite que se tomen medidas positivas especiales, que ahorita más adelante lo abordamos, encaminadas a lograr la igualdad, permite que las personas con discapacidad tengan acceso a un empleo y a recursos que hacen posible su inclusión social en condiciones de plena participación e igualdad, y finalmente, porque la discapacidad nunca va a ser una excusa para rechazar a una persona de un trabajo o de una oferta para un contrato. Siguiente. Bueno, nada más repasamos brevemente el concepto de discapacidad, que esto es vital, que nunca se nos olvide. La discapacidad no es una situación de la persona, no es una condición de la persona, no es una etiqueta: discapacitado o discapacitada. Yo, que soy mujer, amputada de una pierna, usuaria de silla de ruedas, no soy discapacitada por esa situación, sino que la discapacidad es el resultado de la interacción de las personas que tienen determinadas condiciones. La convención habla de deficiencias, ¿verdad? Físicas, digamos, condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales, y al interactuar con las barreras del entorno debidas a la actitud o a las propias limitaciones en el acceso a la comunicación o a la infraestructura, limitan o impiden el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones con las demás. De esta manera, lo que tenemos que tener clarísimo es que las personas no son discapacitadas, ni con capacidades diferentes, ni con necesidades especiales, nada, son personas, pero están en una situación de discapacidad provocada por dichas barreras. La siguiente.
Y la discriminación por motivos de discapacidad, que es la que se presenta muchas veces sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, ¿verdad? Se debe entender como esa distinción, exclusión o restricción que se hace basada en la discapacidad. Por ejemplo, en la imagencita a la derecha hay unas escaleras, ¿verdad? Digamos que la empresa es inclusiva del género, todas las personas pueden trabajar en la empresa, pero, y aquí lo ejemplificamos con una barrera física, hay escaleras para entrar. ¿Y cómo sube una mujer, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas? ¿Verdad? Entonces, esa exclusión a esa mujer está basada en su situación de discapacidad, en esa barrera que enfrenta, no en su capacidad, ni en su profesionalismo, ni en su formación académica, ¿verdad? Sino que se basa en eso. Entonces, la discriminación por motivos de discapacidad, ¿verdad? Es toda aquella situación, distinción, exclusión que tiene el propósito o efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento de todos los derechos y de la igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todos los ámbitos de la vida para las personas en situación de discapacidad. Esto incluye, ¿verdad? Esta discriminación incluye negar ajustes razonables, o sea, negar la posibilidad de acceder a los apoyos que la persona pueda requerir para poder uno postular una oferta para una contratación de la empresa o de la institución, presentar su CV para ser contratado por la empresa o la institución, o bien poder acceder a sistemas como los que tiene, por ejemplo, el Estado para las compras públicas, al SICOP y demás, cuando se presentan situaciones de falta de accesibilidad en ese contexto. La siguiente. Todo esto se relaciona finalmente con el concepto de conducta empresarial responsable, que en general la conducta empresarial responsable es un proceso de gestión a lo interno de la empresa y en todos sus ámbitos de acción para lograr objetivos más respetuosos de los derechos humanos y del medio ambiente. Entonces, los lineamientos e instrumentos internacionales en la materia de conducta empresarial responsable ponen el foco particular en que las empresas, las instituciones, en sí, todos aquellos espacios donde trabajan personas, deben desarrollar un enfoque preventivo, es decir, evitar efectos negativos en los derechos humanos y en el medio ambiente, para todas las personas en general, y comprender que hay un vínculo muy estrecho entre derechos humanos y el quehacer de cualquier organización. De hecho, hay una declaratoria de los principios de derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas que se hizo en 2011 y que se renovó en el 2021 y que lo pueden encontrar así como principios rectores en derechos humanos y empresas en Google, digamos, lo pueden googlear y ahí les va a aparecer, que hablan esencialmente de cuál es el impacto directo que tiene el quehacer de las empresas en los derechos humanos, que puede ser, por supuesto, muy positivo, pero que muchas veces, sin querer queriendo de nuevo, se genera un impacto negativo. Entonces tenemos que trabajar en la prevención y además de esto poder identificar de antemano esta conducta empresarial responsable en todos los entornos de la empresa, identificar cuáles podrían ser potenciales efectos negativos si sucede una discriminación, si sucede un proceso de exclusión, ¿verdad? O si simplemente no consideramos que las personas con discapacidad son parte de la diversidad humana y podrían trabajar en ese entorno. En la conducta empresarial responsable también hay todo un tema de detener y prevenir, no solo de decir, bueno, ya no lo hicimos, que torto, ya para qué, sino bueno, si no lo hemos hecho hasta ahora, ¿cómo podemos mitigar que no siga sucediendo a futuro? De hacer un seguimiento de todas esas políticas y medidas que la organización establezca para lograr la inclusión e informar a todo el mundo sobre eso. ¿Por qué? Porque eso legitima la licencia social que tienen las empresas frente a la sociedad y frente a sus partes interesadas. Y además, finalmente, ayudar a reparar lo malo que haya pasado alguna vez por un proceso de discriminación involuntario, porque no teníamos condiciones de accesibilidad, porque nuestras condiciones no permitían que las personas con discapacidad tuvieran acceso a la información para poder vendernos servicios a la empresa o a la institución, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reparo? Bueno, ofreciendo nuevas oportunidades, facilitando capacitación y otras cosas. Siguiente. Bueno, entonces hay algunas estrategias clave, les vamos a ver súper rápido. Las empresas pueden desarrollar ejercicios para buscar estrategias acordes a su propia situación y dentro de estas líneas de actuación generales tenemos las siguientes: fortalecer los criterios de sostenibilidad relacionados con la discapacidad que se utilizan en la contratación de personas, ya sea para recursos humanos o en las compras de bienes y servicios.
ajustar la ponderación de los criterios. Bueno, al rato sí dice algo de discapacidad, pero el peso de ese criterio es de 0,0001 y está de último por allá. Entonces, ajustar esa ponderación y mejorar la gestión interna, los procesos y las competencias del personal que participa en los procesos que definen las compras o la contratación de personas. Pero eso es muy importante, porque la gente por lo general no es que no quiere contratar, o no quiere contratar a esa empresa inclusiva como proveedora o aquella persona con discapacidad como colaboradora, porque no tiene herramientas, porque no sabe qué tiene que hacer. Entonces, el poder brindar capacitación a ese personal es fundamental. La siguiente. Además, hay líneas muy específicas. Uno es promover una cultura de respeto y promoción de la igualdad de oportunidades. Por otro lado, medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades y de trato para la población en situación de discapacidad. Y esas medidas positivas o acciones afirmativas, por ejemplo, decir, en este cartel que voy a sacar o en esta oferta para contratar a una empresa de limpieza, para la limpieza de la empresa, yo voy a priorizar a la empresa que es inclusiva, que tiene al menos un 20% de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, o que además promueve en la misma empresa toda una imagen positiva de las personas con discapacidad, etcétera, ¿verdad? Sino que esa medida que prioriza en eso es desde las convenciones internacionales y desde la legislación nacional un ajuste o una acción afirmativa que no resulta discriminatoria para los demás oferentes. Y eso lo tenemos que tener claro, eso tiene un respaldo claramente legal en todos los ámbitos públicos y privados. Y además las personas con discapacidad, por supuesto, deben tener acceso al trabajo digno y gozar de la posibilidad de inclusión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no solo le doy trabajo, sino que le doy trabajo, ajusto el entorno para que tenga los apoyos. Si contrato a un ingeniero que es ciego, pues le voy a poner a su disposición equipos, lectores de pantalla y otros que permiten que desempeñe al máximo sus capacidades en el trabajo, ¿verdad? No es que de repente contrato a una persona, le digo, haga ese trabajo, pero no proporciono los apoyos mínimos que la empresa debe dar. Otros ya los trae la persona, pero algunos sí dependen de la empresa. Y finalmente, la discapacidad nunca debe ser, de nuevo, una causa para rechazar una oferta, ya sea de una empresa que dice, mire, yo brindo el servicio de limpieza y dentro de mis muchachos hay un grupo de personas sordas y personas con discapacidad tal y tal, y yo digo, no, entonces mejor contrato a otro. O sea, jamás, la discapacidad nunca debe ser causa de rechazo de una oferta, ni tampoco de una oferta de un trabajador que postula para un cargo y que se le deje de contratar solo por estar en situación de discapacidad. La siguiente. Bueno, finalmente hay que hacer una tareita que todos tenemos que hacer y esto lo voy a repasar súper rápido. Otro día con más tiempito ampliamos, pero uno es ver cómo estamos. Lo primero es ver cómo está mi empresa en este tema. He hablado alguna vez de que las compras de bienes y servicios de mi empresa deberían considerar a las personas con discapacidad. ¿Cómo está esa institución pública con el tema de proveeduría? Es que se sientan a ver si los que le van a vender al Estado realmente cumplen con temas, con criterios de discapacidad y todo eso. Además, en el sector público está en la guía de compras públicas sostenibles que está disponible incluso en la página de AED, yo creo, pero también en la del Ministerio de Trabajo y de otros ministerios. Por otro lado, debo establecer un compromiso político. Ok, lo hablamos a lo interno de las autoridades de la empresa y de forma transparente y decimos, ok, lo vamos a hacer. Eso es un compromiso político y le externamos a todo el mundo ese compromiso político. Identificamos y evaluamos los impactos negativos reales y potenciales de la discriminación, sabiendo que nadie discrimina al propio, sino que discrimina por no tomar medidas que favorecen la inclusión y por no hacer los ajustes razonables necesarios del entorno o de los procesos de contratación de bienes y servicios o de personas. Por otro lado, hay que hacer las acciones de detener, prevenir y mitigar, como les había dicho con anterioridad, hacer un seguimiento de toda esta política o de estos compromisos políticos que establezcamos y además informar a la sociedad, hacer rendición de cuentas y reparar o colaborar en lo que corresponda cuando sabemos que históricamente negamos esa posibilidad a las personas con discapacidad o a las empresas inclusivas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, abrimos oportunidades de conexión, construimos un registro de proveedores inclusivos, construimos un registro de proveedores con discapacidad, construimos un registro de oferentes con discapacidad para ser contratados en la empresa, etcétera. Siguiente. Bueno, y los indicadores que nos van a permitir saber si nuestros proveedores, por ejemplo, son inclusivos son los siguientes. Algunos son dentro de la organización, ¿verdad?
revisemos qué tan inclusivos somos nosotros como organización o empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Cuál es el número y porcentaje de empresas, de personas en situación de discapacidad que he contratado para cualquier servicio que tiene la empresa? O bien, ¿cuál es el porcentaje de empresas proveedoras que son reconocidas como inclusivas? Es decir, que son empresas que contratan a personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno, decente y accesible, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas de nuestros proveedores o de la gente a la que le compramos bienes? Invitación Por de ahí Zoom. a alguien se le abrió el microfonito por ahí. Entonces, ¿cuántas empresas de las que les compramos servicios son realmente inclusivas? Y esto vale mucho la pena porque hay empresas realmente intentándolo, pero dependen de que en la cadena de suministros ellos puedan ser proveedores de otros y puedan seguir generando condiciones de empleo e inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto me he fijado en esto? ¿O solo he pensado que hablar de inclusión es contratar a alguien con discapacidad? Bueno, no, hay también posibilidades de ser inclusivos, además de contratando a personas con discapacidad, contratando a proveedores que sean inclusivos o que sean personas con discapacidad. Lo siguiente. Y ahora bien, ¿qué reviso en las empresas proveedoras? Bueno, si la empresa oferente cuenta con acciones afirmativas que estén documentadas, que estén implementadas para favorecer la inclusión de personas en situación de discapacidad en su empresa y que cuente además con condiciones de accesibilidad multidimensional, es decir, que no solo tenga rampas y baño accesible, sino que también haya información, su página web tenga condiciones de accesibilidad, tenga otro tipo de software o de servicios que facilitan la inclusión de personas con discapacidad y si lo que estoy contratando es a una persona particularmente, ver si la persona oferente es una persona en situación de discapacidad y eso se puede verificar con la certificación de discapacidad del CONADIS. Siguiente. Finalmente, para verificar esto, ¿verdad? Eso es lo que debería suceder. ¿Cómo lo verifico? Bueno, aporta una acción afirmativa que está documentada, o sea, un compromiso político documentado, una acción afirmativa documentada que demuestra que está implementándola y que la gente en la empresa sabe que así es. Aporta la certificación de discapacidad del CONADIS, ya sea la certificación de que esa persona es una persona con discapacidad o que es una empresa certificada por CONADIS y el Ministerio de Trabajo como inclusiva. Aporta la declaración jurada que especifique las disposiciones para la accesibilidad de personas con discapacidad. Por ejemplo, aporta una certificación que dice contamos con baños, rampas, software, página web, etcétera. O bien, finalmente, si la empresa tiene una certificación de ser empresa inclusiva emitida por una empresa, por el Estado o por una organización, digamos, ya como lo hacía AED hace unos años, o bien como lo hace el CONADIS hoy en día o como lo piensa hacer el Ministerio de Trabajo junto con el CONADIS muy pronto. La siguiente. Eso sería de parte de nosotras, de Alamut. Muchas gracias por la oportunidad. Anímense a ir más allá en la inclusión. Hablemos de compras inclusivas, ¿verdad? No, dicen por ahí las mujeres que el desarrollo sostenible sin igualdad de género no es desarrollo ni es sostenible, pues nosotros decimos lo mismo, sin inclusión de las personas con discapacidad, el desarrollo sostenible ni es desarrollo ni es sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Erika por ese llamado también a la acción al final. Me dice Erika Linares que tiene una consulta, entonces voy a darle el paso. Sí. Muchas gracias, Erika. Es que con este tema de las compras sensibles nos hemos encontrado también con la otra cara de la moneda y es de las empresas que proveen servicios, que han hecho esfuerzos, incluso algunos acompañados, muchos por el ministerio, por nosotras, por tener personas con discapacidad, pero que sus clientes les dicen que no quieren recibir servicios de personas con discapacidad. En el caso de empresas de seguridad, empresas de limpieza, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces más bien se encuentran con esa pared. Entonces creo que también nos queda un trabajo muy importante por tratar de incorporar no solamente las empresas sensibles que tengan compras sensibles a la discapacidad o al género, etcétera, sino incluso es un paso más abajo que es lograr que no haya por lo menos el rechazo cuando una empresa proveedora, que es a su vez inclusiva, este, tiene un Claro. personal con discapacidad que no encuentra, porque eso obviamente va a desestimular a la misma empresa.
Claro, y eso que dices es muy importante, Erika, porque pasa lo siguiente. De nada sirve que una empresa se esfuerce por contratar personas con discapacidad, que es además de lo único que hemos hablado históricamente, porque todos, público, privado, organizaciones, hemos dicho contrata personas, contrata personas, contrata personas, si al final las empresas que contratan personas con discapacidad a su vez no son contratadas por otras empresas o por el Estado precisamente porque son inclusivas. Pero entonces ahí de alguna forma reproducimos este círculo. Entonces la única forma de lograr que el ciclo cierre es que revisemos cómo están nuestras cuestiones de compras en las empresas e instituciones, cuáles son nuestros criterios. ¿Alguna vez hemos pensado en incluir esto, verdad? Creo que también, digamos, aquí no se trata de hallar culpables, ni mucho menos, pero creo que también hemos sido omisas y omisos en el proceso de hablar de esto para completar el ciclo. Y creo que es un momento muy oportuno para que el país, en el marco de los ODS, en el marco de todos los requisitos que hemos tenido que pasar como país y que han hecho las empresas el esfuerzo y el Estado para ser parte de la OCDE, y por supuesto, indiscutiblemente, en el marco de esa bandera de los derechos humanos que siempre hemos enarbolado con mucha fuerza en Costa Rica, pues nos detengamos un momentito y revisemos hacia lo interno. Como les digo, hoy es una pincelada súper breve de todo eso que necesitamos hablar, pero por supuesto las empresas pueden empezar a hacer ejercicios, diagnósticos, y creo que ahí hay mucha gente que puede colaborar desde las organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones empresariales como AED, y también la parte pública, digamos, que podría apoyar. Y de parte de Alamut, por supuesto, nosotros siempre complacidas de poder brindar orientación para que la gente nos ayude a construir una sociedad más inclusiva para todos. Oh. No, muchísimas gracias. Em, Erika, si puede quedarse un ratito más con nosotros para que, por si hay preguntas más al final, yo voy a hacer la otra parte de la exposición sobre el tema de esas barreras justamente que hemos identificado y que se vuelven eh, pues obviamente, como la palabra lo dice, barreras para la inclusión laboral de personas con discapacidad y queremos enseñarles algunas herramientas que tanto nosotros como otras organizaciones han desarrollado, pues justamente para ir derribando esas barreras que tenemos, ¿verdad? A mí me encanta siempre poner, ahora que estaba mencionando doña Erika Álvarez sobre el tema del concepto de discapacidad, poner esta diapositiva, está aquí en Costa Rica, que no sé si alguien sabe cuál es la organización que llegó ese día con estas camisetas, pero esta foto que nos recuerda muy bien cuál es la terminología correcta del enfoque de derechos humanos y que además nos recuerda que cualquier otra denominación le quita ese concepto compuesto a la discapacidad y le coloca a la persona y le coloca a la persona como la causante, digamos, de esta discapacidad y no el tema del entorno y que es una construcción social. Entonces, sí, para recordar y poner el énfasis en esto. Lo que vamos a comentar un poquito son las barreras en el empleo y herramientas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Estos son un compendio de barreras que hemos construido a partir de la experiencia nuestra de trabajo con las empresas que lo encontramos. Hay un estudio que en el 2020 publicó la Universidad Nacional donde se hizo una entrevista a casi 400 empresas y personas con discapacidad acerca de cuáles eran aquellas barreras que encontraban además de un análisis documental. Y la primera fue que decían, es la falta de perfiles de puesto adecuados. Las empresas no tienen perfiles de puestos, ya no digamos adecuados, pero muchas ni siquiera tienen perfiles de puestos que puedan indicar cuáles son las competencias que requieren para cada uno de los puestos de trabajo y por tanto, al ser una cosa determinada y recibir oferentes con discapacidad, pues solamente se centran en la discapacidad y no en la competencia. También en la falta de inversión en adaptaciones físicas, los procesos de reclutamiento y selección, que además no están adaptados. Salió de cuarto lugar, pero de nuestra experiencia es de las primeras, que son las barreras actitudinales por prejuicios que hay todavía en las empresas, aunado a una falta de capacitación del personal. Bueno,
y como no hay inversión en adaptaciones físicas, obviamente hay barreras arquitectónicas, hay un cumplimiento de la ley constante y además muchas veces indiferente de las autoridades y la falta de tecnologías de apoyo. Entonces, aquí, digamos, esto es como bastante reciente, estas barreras que son clarísimas eh, para la inclusión de personas con discapacidad, pero vamos a repasar de las que nosotros sentimos que han sido de las más grandes. Esto lo vamos a hacer con base en la caja de herramientas de empresas inclusivas. Esto nosotros se lo hemos estado promoviendo siempre a las empresas. Esto se transformó después en un curso virtual, pero sigue siendo una de las recursos más importantes de mayor contenido. Es bastante grande, a veces por eso tal vez todos los módulos a la gente le da un poco como de pereza incursionar, pero quizás vamos a presentar como por módulos para que vean que puede ser un gran recurso para instituciones e incluso empresas, ¿verdad? Se llama empresas inclusivas, pero en realidad las instituciones públicas lo han utilizado muchísimo, nos lo han pedido y consultado muchísimo. Ahí está el enlace. Nosotros les enviaremos a las personas que han participado el día de hoy las presentaciones y ahí les van a quedar entonces los enlaces para el material. La caja de herramientas tiene módulos que van desde un proceso de recursos para la sensibilización, conceptos básicos que tiene que manejar y el caso de negocio, hasta herramientas para diagnosticarse, para hacer un plan, una política, revisar los temas de reclutamiento, ajustes razonables, cuál es la legislación incluso que brinda incentivos fiscales a las empresas y también una guía de recursos que, bueno, ya está un poquito desactualizada, pero no porque estén mal, sino porque ya tenemos más recursos por dicha que ahí no aparece, pero eso es un desafío que tenemos. Una de las principales barreras que hemos encontrado es que la inclusión no es parte de la estrategia de las empresas. Hace unos días estábamos viendo una exposición sobre de un estudio que hizo Deloitte respecto a los desafíos en manejo del talento humano que tienen actualmente las empresas. Y una de estas es precisamente que todas las estrategias relativas a la sostenibilidad, a la diversidad e inclusión estaban totalmente ajenas a la estrategia de la empresa. Y eso lo que le impedía es que la empresa pudiera monitorear y reportar el impacto que las estrategias de diversidad le estaban dando para su negocio. Era muy difícil entonces que una empresa que le tuviera totalmente aparte pudiera darse cuenta cómo le estaba aportando las estrategias de inclusión en temas de atracción y retención de talento, en temas de mejora del clima organizacional, en tema de su aporte, generar valor a la sociedad, ¿verdad? Entonces, una barrera que es importante derribar es cómo vamos incorporando la inclusión como parte de nuestra estrategia, como parte del trabajo ordinario de la organización y por tanto generando los indicadores y la información que nos pueda mostrar también ese caso de negocio. En el módulo uno les damos algunos argumentos para poder trabajar esto sobre cuáles son esos beneficios que una empresa que incorpora el tema de la discapacidad como parte de la estrategia de negocio podría recibir. Y que también está muy relacionado con otro tipo de diversidades también que trabaja igualmente con los temas de igualdad de género. Un llamado siempre a que todos esos temas tienen que abordarse desde una forma interseccional, es decir, no podemos hablar de discapacidad como algo así, sino que si hay una dimensión de género, por ejemplo, hay que aplicar, no es lo mismo un hombre con discapacidad que una mujer con discapacidad, como lo mostró al inicio doña Erika sobre los números que tenemos en la ENADIS, pero también tenemos que incorporar la dimensión de pobreza, por ejemplo, la dimensión de diversidad sexual, la dimensión étnica o incluso de nacionalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que hagamos un análisis cuando hablamos de la estrategia, qué es lo que está pasando y cómo estamos abordando eso de todas estas dimensiones. Otra barrera que hemos identificado es que las empresas, como decía ahora, es que, Erika, no están siendo renuentes a diagnosticarse y a ver cómo están. Y lo que nos está pasando es que la empresa no lo está asumiendo como parte de su mismo compromiso. El mismo estudio de Deloitte, fíjense que decía, yo lo comentaba la semana pasada, antepasada, que estábamos celebrando el Día contra la Homofobia.
que el mismo estudio dice que las empresas están focalizando demasiado en acciones dirigidas a las personas individuales. Entonces hacen las capacitaciones al personal sobre, por ejemplo, sobre discapacidad, sobre inclusión, qué importante que es los derechos humanos, la diversidad, hacen actividades, participan en esto, les hacen cineforos, muy focalizado en las personas, pero no vuelven a ver hacia adentro el sistema, que es lo que generalmente más causa la discriminación y donde se puede mover el cambio en la vida de las personas. Entonces, sí hay que capacitar a la gente, es importante, pero hay que ver cómo está la empresa a nivel estructural, cómo está nuestro ambiente, qué tenemos que nos pueden dar oportunidades de mejora, cómo está el tema del compromiso al más alto nivel, existe una política que nos está precisamente dando las condiciones para que todo el engranaje de la empresa, incluyendo su cadena de valor, pueda subirse a este barco o este tema de la inclusión. En el módulo 2 justamente hay una propuesta de un autodiagnóstico, hay una propuesta de pasos para elaborar una política empresarial inclusiva, donde les hacemos un llamado a que revisen cómo están las políticas, las normas y los procedimientos, cómo está ese espacio físico, qué aspectos administrativos tenemos, hay información y comunicación, hemos trabajado la parte actitudinal, los recursos tecnológicos y el transporte incorporan un diseño universal que permita que cualquier persona pueda utilizarlo ¿cómo se llama? Con autonomía, por ejemplo. Entonces, es un llamado para que se haga toda esta revisión. No depositar solamente en las personas, sino el sistema tiene que ser revisado y esto el primer paso es diagnosticarse. La tercera, obviamente, son como hablábamos, las condiciones de accesibilidad física. Realmente este país tiene una mora, como todos sabemos, terrible en la aplicación de la ley 7600 en muchos ámbitos, pero no puede ser posible que edificios, lugares construidos, infraestructura pública y privada, construida posterior a la ley, no puede ser que no tenga condiciones de accesibilidad. Pues lo tienen, no lo tienen. Y eso ha sido una complicidad entre autoridades, desarrolladores, empresas, etcétera, ¿verdad? Municipalidades, ahí podemos ver, y profesionales, personas profesionales que no han hecho su tarea haciendo diseños accesibles. Para esto, ya tenemos una edificación o vamos a construir otra, tenemos también en la caja de herramientas, el módulo 3 recomendaciones y materiales y herramientas hechas por profesionales, expertos y expertas en temas de espacio físico, de arquitectura y acceso universal para indicarnos cómo hacer esto, cuáles son las medidas que la legislación o las normas o algunas normas nacionales que tenemos de INTECO de normalización que nos van a dar las luces de cómo hacer esto. Pero siempre importante apoyarse en este caso con la consulta y el acompañamiento de personas con discapacidad. Los procesos de reclutamiento y selección por lo general no son inclusivos. Hay algunos mitos y prejuicios en las empresas que las personas no están abordando. Estamos muy reacios a identificar cuáles son los sesgos que las personas tienen. Es muy duro muchas veces reconocer cuando estamos en proceso de talento humano que alguien de recursos humanos tiene sesgos o prejuicios respecto a la contratación de personas con discapacidad. Y estas expresiones que les ponemos acá, que la gente a veces piensa de que si no son productivas, que la empresa muchas veces no lo dicen, pero lo actúan. Entonces hemos tenido casos donde un mismo proceso de reclutamiento se le ha llevado una, dos, tres, cuatro y cinco personas con discapacidad y siempre algún pero. Y hasta que un momento, una vez recuerdo que por ejemplo, una compañera del Ministerio de Trabajo le dijo, usted tiene que reconocer que es que no quiere a alguien con discapacidad. Entonces, hubo que enfrentarla casi que a las personas de recursos humanos porque
tenían que reconocer, no lo decían, pero en realidad sí había. Sí, seguimos teniendo procesos de reclutamiento y selección donde están en sitios web que no son accesibles de personas con discapacidad visual, siempre dando cierta información, por ejemplo, solamente vía telefónica, no tienen ninguna redundancia, etcétera, ¿verdad? Y además a veces poniendo justificaciones hacia los demás, como esta de los clientes son incómodos, se pueden sentir incómodos al tratar con una persona con discapacidad o con lo que nos dijo una vez un señor de una empresa, nuestra empresa todavía no está preparada para eso, ¿verdad? Entonces, ahí es como siempre, ponemos otras justificaciones. En el módulo 4 habla de estas acciones, donde incluso damos ciertos elementos para cómo ejecutar una entrevista inclusiva. Algo muy importante es también hacernos asesorar de personas con discapacidad. Tenemos personas consultoras expertas como doña Erika, como otras personas que conocemos, que pueden asesorar también a las empresas para hacer entrenamientos de una entrevista de trabajo inclusiva, porque la capacitación es clave, ¿verdad? Y muchas veces en eso también se pueden hacer acciones afirmativas para directamente invitar organizaciones con discapacidad, de personas con discapacidad, a que puedan apoyarnos con este tema. Ahora vamos a ver con la Agencia Nacional de Empleo que tenemos algo bastante novedoso. Bueno, el Servicio Nacional de Empleo, que ahora el Gobierno de la República tiene, tenemos una herramienta que es la Agencia Nacional de Empleo, que es la plataforma del Sistema Nacional de Empleo. La ANE, que por sus siglas es www.ane.cr. En esta plataforma, quienes no la han utilizado, les hacemos un llamado para que las empresas se puedan registrar y subir las vacantes que puedan tener. Estas vacantes nos permiten dos cosas. Uno, ir haciendo una prospección de las necesidades de recurso humano de la empresa, qué características tienen las empresas. Incluso pueden poner vacantes que no sean para allá, sino una vacante que están prospectando también, ¿verdad? Haciendo la salvedad, pero que podamos tener este mapeo también de cuánta necesidad hay o cuánto interés hay de las empresas y que también las empresas puedan recibir a personas, los oferentes de personas con discapacidad que se han registrado en la plataforma. Que en la plataforma se registran las organizaciones y se registran también las personas usuarias. Esto como paso de todo un proceso que nosotros en diciembre tuvimos por parte de la subcomisión de empleabilidad, de la subcomisión de empresas y instituciones inclusivas de la Comisión Nacional para la Empleabilidad de Personas con Discapacidad. Tuvimos una sesión donde estuvimos explicando que tenemos todo un sistema, un ecosistema y un entorno para apoyar este proceso, donde está desde la Agencia Nacional de Empleo, donde están instituciones públicas que aportan en el proceso de intermediación, que asesoran también sobre esto y que tienen también trabajo con las personas con discapacidad y sus organizaciones, que organizaciones como AED podemos trabajar promoviendo con las empresas entornos inclusivos, promover este empleo y también apoyar en los procesos de reclutamiento y selección, donde también ONGs pueden aportar, ¿verdad? Entonces que sabemos que debemos ser parte de todo un ecosistema para este proceso de selección y reclutamiento. Les traje algunos ejemplos de lo de cómo se ve en la Agencia Nacional de Empleo. Cuando uno entra a la ANE, hay la posibilidad de que se inscriba la Agencia Nacional de Empleo como persona usuaria o como empresa contratante. Cuando se entra a la empresa, se crea un perfil. Ahí van a pedir datos de la empresa, información, la dirección, actividades, contactos, etcétera, ¿verdad? Para crear un perfil como muchos de estos allí. Pero una cosa importante es que hay un apartado que dice información adicional. Cuando se abre el apartado de información adicional, si lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla, se va a desplegar la pregunta. ¿Desea obtener información sobre contratación de personas con discapacidad? Y ahí se marca sí o no. La empresa que marque sí se entra dentro de aquel grupo de empresas
que cuando se hace, obviamente, el enlace entre todos los oferentes para una determinada vacante, y si alguno tiene discapacidad con su carnet emitido por el CONAPDIS y cuenta con, obviamente, las competencias requeridas por la empresa, pues a esta empresa se le pone también dentro de su grupo de personas contratantes, digamos, o más bien que podrían ser o aspirantes que podrían acceder al puesto que la empresa está buscando, ¿verdad? Aquí, además, cuando ya la empresa tiene una vacante, entonces ya publica una vacante, ahí le van a pedir toda la información del empleo. Obviamente en la vacante no se puede poner, por temas desde legal hasta ético, que uno quiere, que uno ponga, quiero que sea una persona con discapacidad. No, si queremos contratar personas con discapacidad, en nuestro perfil marcamos esto anterior, que es que deseamos obtener información sobre contratación de personas con discapacidad para que cuando tengamos una vacante y haya personas con o sin discapacidad que cumplan con los requisitos, nos lo remitan dentro de los posibles, digamos, personas a contratar. Es un recurso muy importante porque entonces nos permite además poder acceder a gran cantidad de personas para los puestos que van a tener las competencias de lo que nosotros hemos indicado allí. Entonces les recomendamos por favor que se inscriban en la ANE.cr. No se realiza análisis de puestos de trabajo y de competencias, muy relacionado con esto. Muchas veces la gente llega y dice, es que yo quiero contratar a este puesto solo para personas con discapacidad, ¿verdad? O a otros puestos, no, esos puestos no, a ese puesto no puede ir alguien con discapacidad. Muchas veces a veces nos dicen, no, es que ese puesto no puede ser alguien con discapacidad. Bueno, hagamos como, ¿con qué tipo de discapacidad? Porque también es que hablamos de discapacidad como si fuera una cosa así que nos llena todo el cuerpo. Bueno, no. ¿De qué estamos hablando? Hay que hacer un análisis de puestos de trabajo, un análisis de las competencias del puesto. Y ahí, cuando nosotros vemos a qué tipo de persona necesitamos, lo que vamos a buscar es una persona que cuente con esas competencias y con esa capacitación y con esa formación que requerimos. Entonces, también les hacemos unas propuestas de cómo hacer un análisis de puestos desde un enfoque de derechos humanos, de cómo hacer y focalizar que la selección de personal siempre debe hacerse mediante el análisis de las competencias y de las capacidades y no enfatizando la discapacidad, y que el puesto de trabajo lo vamos a adaptar a las personas con los ajustes razonables y no al revés. Bueno, aquí estaba, eso era del anterior, del de ¿cómo se llama? El de física, del de accesibilidad física, pero bueno, algo para ver que dentro del módulo 3, que es el de accesibilidad para edificios físicos, hay guías que las empresas pueden utilizar para la inspección, el diagnóstico de la accesibilidad en lugar de trabajo. Entonces les va a dar toda la información de cuáles son las dimensiones, desde pasamanos, escaleras, puertas, servicios sanitarios, altura de escritorios y despachos de atención, etcétera, ¿verdad? Y entonces esto es hay bastantes recursos que podrían aprovechar y un formulario también para hacerlo. La segunda, no hay disposición para realizar ajustes razonables. Ahora doña Erika estaba hablando justamente sobre eso y lo que nos encontramos como una barrera en las empresas es que muchas veces están con poca disposición a la inversión en ajustes razonables. No importa que tengamos una legislación que permite que se pueda incorporar como gasto deducible el impuesto de la renta, los gastos hechos en temas de discapacidad, pero aún así las empresas muchas veces no están en disposición de hacer las inversiones, los ajustes razonables, que algunos son mínimos, algunos son ajustes razonables en temas de horario, en temas de pausas, en temas de horas de entrada y salida, ajustes razonables de iluminación, ajustes razonables de amplitud para giros, digamos, de sillas de ruedas, etcétera. Habrá otros más grandes, inversión en tecnología o compra de algunos apoyos técnicos especiales, pero en realidad a veces no hay una actitud ni siquiera para entrar con esto de los ajustes razonables.
Y bueno, y más como nos decía en la ENADIS, que nos había dicho que en realidad hay muchas personas que utilizan apoyos, que requieren apoyos técnicos, y que hay una cantidad de personas que no utilizan apoyos técnicos necesitándolos porque no pueden pagarlos. Y obviamente, si yo no tengo un trabajo digno, pues difícilmente voy a poder acceder a este tipo de dispositivos. Y para esto, pues tenemos el módulo 6 que habla de ciertos criterios para hacer ajustes razonables, pero hay dos cosas importantes. Es importante hacerse asesorar por profesionales o personas que sepan sobre el tema y principalmente por personas con discapacidad. Y si es la persona que va a utilizar, ejecutar la acción al que contratamos, pues esa persona nos sirva de principal referente para los ajustes razonables que hay que hacer. Finalmente, el tema de la falta de cultura e inclusión, que si bien lo pusimos de los últimos, es de las más importantes. ¿Cómo hacemos para que el tema actitudinal en las empresas vaya construyéndose en una cultura de inclusión? Para eso sí tenemos el tema de estrategias de comunicación, del compromiso de las altas autoridades, de programas permanentes de capacitación y sensibilización, diferentes campañas que pueden ejecutar las organizaciones. Y en la caja también pueden ver temas de incentivos fiscales, por ejemplo, cómo guiarse para obtener el incentivo fiscal que establece la legislación para las personas, también los recursos que les hablábamos y también hacerles un llamado para quienes además quieren tener con una prueba o un certificado de que han sido capacitados. Tenemos un curso virtual que es gratuito, abierto al público. Ahí también les vamos a dejar el, la, la, el enlace para que lo puedan acceder y que se llama Empresas Inclusivas para Personas con Discapacidad. Es un curso centroamericano, sin embargo es de Costa Rica, pero que nos va a dotar de todos conceptos básicos. Son poco tiempo, es autogestionado y se dura como unas 4 horas en hacerlo, pero nos da, digamos, elementos básicos que podemos además, al ser abierto y al ser gratuito, lo podemos estar consultando cuando lo hemos terminado. Tenemos nuestro certificado y puede servir para capacitar también a gran cantidad de personas dentro de la empresa. Recordarles que el enlace que tenemos en Costa Rica, una lista de normas técnicas de accesibilidad INTECO que son gratuitas, además, y que están disponibles para que las personas puedan bajarlas y orientarse, además de lo que dice la ley 7600, de cómo la infraestructura física debe hacer. O sea, no hay justificaciones en este país para que podamos hacer una construcción más, si es de acceso al público, que sea accesible. Bueno, entonces eso era lo que queríamos compartirles. eh, en este momento, no sé si quisieran hacer alguien un comentario, una duda o consulta, lo que hacemos un llamado para que utilicen la caja de herramientas, para que la puedan bajar, para que la puedan utilizar en lo que requieran. Y no sé si Erika quiere hacer algún comentario también o si hay algún comentario o alguna consulta ahí. Bueno, de nuestra parte, agradecerle a ADE la oportunidad de acompañar en este encuentro de hoy y también, obviamente, como siempre, ponernos al servicio de quienes quieran nuestro apoyo para poder lo que necesitan hacer con tal de lograr una transformación del entorno empresarial en un entorno inclusivo, ya teniendo claro que no solo se trata de contratar personas con discapacidad, sino de ver si en nuestra cadena de valor y en nuestros proveedores también estamos apoyando a las empresas inclusivas y a las empresas que sean propiedad de personas con discapacidad. Igual, recordarles también que para aquellos que requieren contratar servicios de asesoría y consultoría, también hay asesores y consultores en situación de discapacidad que brindan los servicios, ¿verdad? Y que muchas veces son más en ese campo porque hay tanto desempleo que mucha gente se dedica a la prestación de este tipo de servicios. Y no, por lo demás, incentivarles a que sean esa semilla del cambio en el espacio en el que cada uno y cada una de ustedes se desempeñe. Gracias. Pues, Angélica, no sé si no. Sí, no tenemos, gracias, no tenemos consultas sobre el chat, nada más veo acá. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola. Ujú.
Bueno, Adelante. primero, gracias, gracias por el espacio, está bastante provechoso, de verdad que muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué empresa o si con ustedes mismos nos podemos asesorar con respecto a la neurodivergencia? Porque sí pueden haber casos, por ejemplo, yo represento a una empresa que obviamente, bueno, Western Union, y nosotros, al no ser una empresa pública, pues entonces estamos como con leyes o con directrices por parte de personas a nivel global, ¿verdad? Sin embargo, para ser más específica, ahora están solicitando que nosotros vayamos a la empresa más días, ¿verdad? Y con este cambio, las personas que tienen espectro autista o que tienen otro tipo bueno, de habilidades, ¿verdad? No están tal vez como muy conformes y yo como represento a el comité de disabilities, de personas con discapacidad en la empresa, quiero estar preparada para esto, quiero poder ayudarles y ser un soporte para ellos. Sin embargo, debo de ser muy cuidadosa y no sé cómo es el abordaje con respecto a esas personas, solamente el pedirle a la persona un dictamen médico puede sentirse un poco incómoda, puede sentirse presionada, pero igual yo tengo que garantizarle a la empresa que todo esté en orden, porque como le digo, son directrices de más arriba y a nivel global. Entonces mi pregunta es, ¿cómo o con quién puedo yo asesorarme, o la empresa puede asesorarse para que todo se cumpla sin discriminar a las personas, sin crearles más presión a sus condiciones? Ujú. Gracias, Cecilia. Nosotros tenemos el enlace con una organización que se llama Specialistern, que justamente es una organización no gubernamental y una empresa social que trabaja el tema de neurodiversidad con las empresas, que ahorita está trabajando en Costa Rica con P&G y con Copeandes, si no mal no recuerdo. De hecho, estuvieron hace unas semanas por acá y ya van a estar trabajando con otros socios. Creo que tienen como 3 o 4 empresas más que están trabajando justo el tema de neurodiversidad. Podemos ponerle enlace con ellas y así usted puede hacer las consultas y ver si ellos también pueden asesorar a Western Union en este tema para poder hacerlo, ¿verdad? Porque hay que hacer una cosa el abordaje que puedan hacer ellos como las recomendaciones, otra cosa es ya el tema del manejo sociolaboral, legal, que hay que hacer también internamente, ¿verdad? Entonces sí es importante. No sé si Erika, Erika quería decir algo. no, Ajá. sí, nada más ahí para decirlo. Digamos, este tema de la neurodiversidad, en realidad son personas con discapacidad igual que las demás, igual nos ocurre con la discapacidad cognitiva, intelectual, ¿verdad? Lo que pasa es que ha habido un esfuerzo y que vale mucho la pena, porque históricamente las personas que tienen discapacidad psicosocial o que son parte de la neurodiversidad han estado muy excluidas, pero en realidad, digamos, creo que cualquier empresa u organización que se dedique a trabajar con población con discapacidad podría brindar apoyo. Ahí yo también recomendaría un poco de acercamiento con las organizaciones de TEA, ¿verdad? Porque ellas saben bien, digamos, las dificultades que cada uno de sus integrantes, ¿verdad? La gente que es parte enfrentan en el contexto laboral y también como qué tips se pueden utilizar para brindar una mejor orientación o lograr un mejor proceso de inclusión y permanencia. Entonces pienso que también pueden ser las organizaciones TEA. Si me escriben por ahí, yo dejé mi correo en el chat, yo les puedo dar algunos correos de algunas de estas ONGs que tal vez quieran voluntariamente brindar asesoría o que vendan este tipo de servicios, ¿verdad? Además de, por supuesto, la oferta que les hacía Erika. Pero en realidad yo creo que hay que recordar que las personas en situación de discapacidad tenemos las mismas obligaciones y responsabilidades que cualquier otra persona trabajadora de la empresa y que esas son cosas que deben quedar claras. Y en esta población, particularmente de la neurodivergencia o la discapacidad intelectual o cognitiva, esas reglas deben quedar todavía más claras, ¿verdad? Porque la gente hace como un esquema de lo que sí, de lo que no, y de lo que tengo que hacer y cómo y ya, y entonces cambiarlo a veces es lo que se presenta de manera difícil. Pero sí creo que sería muy importante que se puedan también apoyar en este tipo de ONGs. Sí. Sí, nosotros hemos trabajado también, hemos referido muchas copas
que es Ajá. la organización también que trabaja con los temas de autismo. Y hay otra por ahí, tienes razón, Erika. Podemos buscar también, Erika, si Erika nos pasa o si tiene que comunicarse pues, con el correo que le podemos a doña Erika o nosotros, le pasamos todos contactos a ver cuál le puede servir Perfecto, más, perfecto, ¿verdad? perfecto. Bueno, ya estamos sobre tiempo porque me van a quitarle muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí la palabra a Angélica para que cierre. Muchas gracias. Gracias, Erika y Linares y Erika Álvarez por las presentaciones y por aclarar las dudas. Hay un par de consultas en el chat que muchísimas gracias a las compañeras también del CONAPIS que nos enviaron la información del centro de contacto a la agencia de empleo y para que lo puedan tener presente. Y agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recordarles que la grabación se las vamos a estar compartiendo, así como las presentaciones y los contactos de Erika Álvarez y por supuesto de AED. Les envié en el chat, pero se los enviaré también por el correo, la caja de herramientas y el curso para que puedan compartirlo. Como decía Erika Álvarez, para que sea a lo interno, pero también si pueden distribuirlo a lo largo de su cadena de valor, con sus proveedores, con sus clientes y demás, para ir generando también estos procesos de inclusión en todas estas áreas e incorporar el tema también de compras sostenibles. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan muy linda tarde. Hasta luego.